Este niño es hijo de un hombre tan rico que el niño podía tener todo lo que pidiera, pero aún así era muy infeliz, y mucho más infeliz porque había perdido a su madre. El chico era tan rico y prepotente que exigió a un centro comercial que le vendiera un guardia de seguridad empacado como un juguete, sin saber que este hombre le cambiará la vida para siempre. Quédate mirando hasta el final para que vea cómo el carisma de un hombre que no tiene nada pudo hacer que un padre frívolo y vacío aprendiera a dar amor y cariño a un hijo que él pensó que le daba todo ignorando que le faltaba lo más importante. Un día en tierras francesas, una ceremonia fúnebre había llegado a su fin. Conforme los asistentes iniciaban su retiro, un pequeño muchacho seguía esparciendo flores sobre la sepultura, como si aún no lograra asimilar por qué su madre lo había abandonado tan prematuramente. Su padre le indicó que regresara a la vivienda familiar. Aunque era consciente de que su hijo se hallaba abatido y requería consuelo, insistió en que el menor partiera antes, ya que él tenía una cita de gran trascendencia. Sin pronunciar ninguna palabra, el niño obedeció en completo silencio, con el rostro helado y ajeno. 12 meses después, en un mercado local, un hombre llamado Sammy mantenía ocupado su puesto vendiendo sus singulares artículos. A pesar de sufrir una minusvalía y no poder utilizar su mano derecha, Sammy nunca recurrió a la mendicidad. Era un comerciante excepcional, aunque su mercadería era extraña. Teteras con doble boquilla. Gracias a su encanto natural y a su destreza para conversar con fluidez, logró vender todo su stock en aquella jornada. De repente, aparecieron agentes policiales y requisaron todos los bienes de Sammy, argumentando que se trataba de importaciones clandestinas. De vuelta en su hogar, Sammy se encontraba sumido en la angustia. ¿Cómo podría saldar su deuda de 3.000 euros? Todos sus ahorros se habían invertido en traer desde el extranjero centenares de aquellas insólitas teteras. Se sentía exasperado. ¿Por qué las autoridades castigaban a un humilde comerciante como él? Poco tiempo después, su esposa Alice llegó a casa. Al escuchar la historia, quedó conmocionada. Contaban con ese dinero para remodelar su piso y prepararse para el nacimiento de su primer hijo. Al día siguiente por la mañana, en una imponente residencia, el niño y su padre desayunaban. El niño se llamaba Alex, y su padre, Philippe Etienne, le preguntó qué regalo deseaba para su 11º cumpleaños, que tendría lugar al día siguiente. Con frialdad, Alex respondió que no deseaba nada. Desde el fallecimiento de su madre, la sonrisa de Alex había desaparecido. Nada lograba atraer su interés, no tenía compañeros ni aspiraciones, y pasaba la mayor parte del tiempo a solas. Mientras tanto, Sammy acudió a una agencia de colocación laboral preguntando si existían empleos para alguien con su discapacidad. Al revisar las oportunidades, encontró una vacante: vigilante de seguridad en un centro comercial. Sin dudar, aceptó y comenzó su turno nocturno esa misma tarde. Al día siguiente por la mañana, Alex llegó al centro comercial acompañado de escoltas y del gerente. Philippe había alquilado todo el establecimiento exclusivamente para Alex como regalo de cumpleaños. Mientras recorrían el lugar, algo en una tienda de juguetes llamó la atención del niño. Dentro observaron que Sammy se había quedado dormido. Cuando despertó y vio al gerente, entró en pánico y fingió estar desarrollando sus tareas. En medio del caos, sus pantalones se engancharon. Y cuando los escoltas intentaron ayudarlo, Sammy roció accidentalmente gas lacrimógeno, generando una escena cómica. Alex, divertido, de pronto afirmó que quería comprar al vigilante de seguridad. El gerente quedó pasmado e intentó explicarle que los seres humanos no estaban en venta. Pero cuando Alex lo amenazó con contárselo a su padre, el gerente aceptó a regañadientes. Conversó con Sammy en privado y le ofreció un día de horas extras acompañando a Alex a cambio de 1.000 euros. Necesitado del dinero, Sammy aceptó. Cuando regresaron con Alex, el niño le pidió a Sammy que se introdujera en una caja como si fuera un juguete. Sammy protestó. Él debía custodiarlo mientras jugaba, no ser encerrado en una caja. «Soy un ser humano, no un juguete», reclamó. El gerente le explicó que cuando se trataba del niño más adinerado de Francia, ninguna solicitud podía ser rechazada. Sammy se dio cuenta de que Alex pagaría cualquier cantidad siempre que él aceptara. Entonces pidió 3.000 euros para liquidar su deuda. Sin dudar, el gerente ordenó a su personal que metiera a Sammy en la caja. Al salir, Sammy quedó maravillado con el dormitorio de Alex. Las puertas se abrían de forma automática. Juguetes llenaban el espacio y la decoración de alta tecnología hacía que pareciera el universo exterior. Luego, Alex llevó a Sammy al piso inferior. Curioso, Sammy fue impulsado por un tobogán por uno de los escoltas calvos, y descubrió que Alex contaba incluso con su propia sala de juegos privada. Fascinado, Sammy aceptó el desafío de Alex a un partido de hockey sobre aire. Alex comenzó con fuerza, ganando 2-0, pero Sammy remontó y venció 3-2. Frustrado, Alex pasó a otro juego. Cuando Philippe regresó a casa, el escolta le mostró el video del desempaquetamiento de Sammy. De inmediato ordenó que lo eliminaran. Si ese video salía a la luz, sería catastrófico. Más tarde, mientras Sammy y Alex jugaban a policías y ladrones, Philippe los invitó a cenar. A pesar del lujo del comedor, Sammy se sintió perplejo por el silencio.
Philippe ya había comenzado a comer sin decir ninguna palabra de bienvenida. El primer bocado de Sammy lo conmovió hasta las lágrimas. La comida era extraordinaria. No podía entender cómo Philippe y Alex disfrutaban de tales manjares todos los días, y aún así parecían infelices. Tras el postre, Philippe sacó un pastel y le deseó feliz cumpleaños a Alex. No hubo sonrisas ni vítores. Sammy estaba más desconcertado que nunca. Después de la celebración, Sammy firmó un contrato de confidencialidad y recibió su pago. Cuando se disponía a marcharse, Philippe lo llamó. Le pidió que se quedara y pasara tiempo con Alex, explicándole que desde la muerte de su madre, el niño se había vuelto reservado. Nada parecía interesarle, aunque Philippe le comprara todo lo posible. Aunque resultaba extraño tratar a una persona como un juguete, era la primera vez que Philippe veía a su hijo verdaderamente entretenido con algo. Sammy inicialmente se negó, diciendo que su trabajo ya había concluido. Había aceptado ser empaquetado solo para pagar su deuda. De lo contrario, jamás lo habría hecho. Aún así, seguía siendo un ser humano con dignidad. Pero Philippe hizo una oferta irresistible: 14.000 euros por semana. Esa noche, Sammy regresó a pasar tiempo con Alex. Sammy quedó asombrado con la tecnología holográfica del dormitorio del niño. Alex grababa un video para su canal de YouTube. Tras subirlo, flotó sobre su cama. Sammy miró con incredulidad la cama levitando. Más tarde, Sammy paseó por la mansión y notó un sanitario en la entrada principal. Al acercarse, Philippe apareció. Eso no es un inodoro. Es una obra de arte valuada en 2 millones de euros. Philippe le mostró el resto de su colección: una estatua de cebra de valor millonario y muchos otros objetos extravagantes. Caminando juntos, Sammy le contó que su esposa estaba a punto de dar a luz. Le preguntó qué sentía al presenciar el nacimiento de un hijo. Philippe simplemente respondió que no experimentó nada. Ser padre era mucho más complicado de lo que parecía. Por la mañana, justo al despertar, la empleada del hogar le dijo a Sammy que podía ir a su casa por ropa y un chofer fue enviado a llevarlo. Al llegar al edificio, los vecinos se congregaron para saludarlo. Sammy era muy querido por todos, y verlo llegar en un automóvil de lujo causó aún más revuelo. Dentro, Alice estaba molesta. Estaba enfadada porque su esposo había desaparecido, 2 días sin aviso. Como Sammy había firmado un acuerdo que le prohibía revelar lo que ocurría en la casa de Alex, no tuvo más opción que inventar una historia. Aunque explicó varias veces que tenía un nuevo empleo, Alice no le creyó. Al verlo vestido con elegancia, oliendo bien y empacando sus pertenencias de repente, estalló en lágrimas convencida de que tenía una amante. Entonces Sammy hizo una pequeña demostración. Ordenó al chofer que abriera y cerrara las puertas del automóvil. El chofer obedeció. Sammy le dijo a Alice que ahora tenía muchos empleados, pero ella aún no estaba convencida. Pensó que quizás el chofer era solo un amigo ayudándolo. Para demostrar lo contrario, Sammy hizo que un vecino intentara el mismo truco con las puertas, sin éxito. Y cuando Alice aún dudaba, Sammy le mostró un cheque de 10.000 euros como prueba de que realmente tenía un trabajo y recibía un buen sueldo. Le dijo que gastara ese dinero como quisiera. Finalmente, Alice sonrió convencida. Esa tarde, cuando Sammy se preparaba para volver al trabajo, se sorprendió al ver a Alice y a los vecinos organizando una manifestación. Estaban coreando el nombre de Philippe. Resultó que eran extrabajadores de una de sus fábricas, recientemente despedidos. Por suerte, no sabían que ahora Sammy trabajaba para Philippe. Tras saludarlos, Sammy regresó al mundo privado de Alex. Relajado, le preguntó al niño qué quería jugar al día siguiente. Con calma, Alex dijo que quería jugar al escondite con Sammy como el conejo y él como el perro doméstico. Alex hablaba en serio, se refería a perros de verdad. Sammy inmediatamente se quejó con la asistente. Cierto, le pagaban por ser el juguete de Alex, pero se negó a convertirse en el juguete de un perro. Pensaba que Alex era un niño mimado y descortés. No era de extrañar que nadie hubiera querido ser su amigo. Sin saberlo, Alex escuchó todo desde el piso superior. Al día siguiente por la mañana, a pesar de su reticencia, Sammy tuvo que cumplir con el trabajo, pero después de ser perseguido y mordido por los perros, se rindió. Estaba harto de las exigencias absurdas de Alex y decidió que había terminado. Cuando Sammy se marchó, Philippe comentó que Alex acababa de romperle el corazón a su juguete. Más tarde ese día, Sammy se sorprendió al descubrir que todo el dinero que le había dado a Alice ya había desaparecido. Ella lo había utilizado para comprar una nueva lavadora, un televisor, remodelar el piso y apoyar a sus amigos que manifestaban frente a la fábrica de Philippe. Sammy se quedó sin palabras. Esa noche, mientras Alice dormía, Sammy reflexionó. El dinero ya no estaba, y pronto nacería el bebé. Al ver moverse al pequeño en el vientre de Alice, decidió que por el bien de su hijo, tragaría su orgullo y se dejaría tratar de nuevo como el juguete de Alex. De regreso en el dormitorio de Alex, Sammy saludó al niño aún mojado e intentó alegrar el ambiente jugando con él. Durante la actividad, Philippe pidió a todos los presentes que guardaran silencio. Era la primera vez que escuchaba la risa de su hijo desde que su esposa había fallecido. Esa misma tarde, en el balcón, Alex quiso volver a jugar,
pero Sammy le sugirió que tomara un descanso y disfrutara de la hermosa puesta de sol, aconsejándole que aprendiera a valorar la vida antes de que el tiempo se agotara. Al oír esto, Alex recordó algo y corrió hacia el bosque. Sammy lo siguió y encontró una casa en el árbol. Allí, Alex se sentó en silencio, contemplando una fotografía de su madre. El niño confesó por qué estaba enfadado con su padre. Cuando su madre estaba gravemente enferma y con pocas esperanzas de sobrevivir, Philippe la llevó al extranjero para recibir tratamiento en lugar de permitir que se quedara en Francia. Debido al egoísmo de su padre y a la distancia, Alex no estuvo presente en los últimos momentos de su madre. Al ver la tristeza del niño, Sammy intentó consolarlo. Le contó que cada vez que se sentía mal, leía su libro favorito, La noche de los árboles. Aunque parecía un cuento para niños, resultaba emocionante incluso para los adultos. Le habló a Alex de las aventuras nocturnas narradas en sus páginas. Escuchando a Sammy, Alex volvió a sonreír. Para levantar aún más el ánimo, jugaron juntos a un juego de aventuras imaginarias. Esa noche, cuando Alex se quedó dormido, Sammy llamó a Alice para contarle cómo estaban. Ella sonrió y le dijo que su hijo estaría orgulloso de tener un padre como él. Al día siguiente por la mañana, de camino a casa, Sammy se encontró con Philippe, que estaba a punto de salir a trabajar. En tono jocoso, Sammy lo invitó a quitarse los zapatos y caminar descalzo sobre el césped, pero Philippe se negó cortésmente. Sammy lo tranquilizó diciéndole que Alex dormía plácidamente en la casa del árbol, y añadió que el niño necesitaba desesperadamente la presencia de su padre, que debía pasar más tiempo con él. Incluso le sugirió que por la noche vieran juntos el partido de fútbol entre Francia y España. Si no estaba ocupado, Philippe despreció arrogante el consejo de Sammy. Ante su terquedad, Sammy solo pudo suspirar y rezar en silencio. Esa tarde en la oficina, Philippe se sorprendió a sí mismo recordando las palabras de Sammy. Al llegar la noche, Sammy, Alex, los escoltas y el personal doméstico se reunieron para ver el partido entre Francia y España. El encuentro fue tan intenso que todos gritaban emocionados. De repente, Philippe apareció. La sala quedó en silencio absoluto. Ordenó que continuaran viendo, pues él solo iba a unirse. Cuando se sentó, los que estaban de pie se acomodaron enseguida, sin atreverse a hablar. Solo Alex y Sammy gritaron cuando Francia marcó un gol. Al ver a su hijo abrazar a Sammy, Philippe también abrazó a Alex. Más tarde, incapaz de dormir, Sammy bajó a la cocina en busca de pan. Al regresar, Philippe lo sorprendió. Comenzaron a charlar de manera informal. Aunque nervioso, Sammy comentó que Philippe parecía demasiado rígido. Le pidió que mostrara cómo sería su cara si hubiera ganado 1.000 millones. Philippe lo hizo. Luego le pidió que mostrara cómo se vería si los hubiera perdido. Una vez más, Philippe lo representó. Sammy quedó desconcertado. Con una casa lujosa, cientos de automóviles y miles de empleados, Philippe siempre mantenía la misma expresión inexpresiva. Nadie podía distinguir si estaba feliz, triste o enfadado. Incluso durante el partido de fútbol, se había mostrado rígido al abrazar a su propio hijo. Entonces, Sammy le dio una lección sobre cómo abrazar de verdad. Explicó que no era solo rodear con los brazos, sino presionar el cuerpo contra el otro y respirar profundamente para sentir la conexión. Siguiendo las indicaciones de Sammy, Philippe finalmente notó la diferencia. Justo cuando disfrutaban del abrazo, una empleada entró, y para evitar malentendidos, terminaron rápidamente el momento. En el dormitorio, Alex se despertó de una pesadilla y, asustado, se metió en la cama con Sammy. Al día siguiente por la mañana, mientras hacía ejercicio, Philippe recordó el consejo de la noche anterior. Intentó sonreír y se acercó a los jardineros con un rostro amigable. Saludó a uno llamándolo Pablo, pero se equivocó. Era Lucio. Luego preguntó por su hija, pero volvió a errar, porque Lucio tenía un hijo, y la hija era de Pablo. Incómodo, continuó su trote. Después de terminar, fue a despertar a su hijo y encontró a Alex durmiendo junto a Sammy en la misma cama. Philippe sintió celos. Nunca había estado tan cerca de su propio hijo. No mucho después, Sammy se levantó y juguetonamente tocó el piano que la difunta madre de Alex solía tocar. Lleno de celos, Philippe estalló en ira. Sin motivo aparente, despidió a Sammy en el acto y lo echó de la casa. El escolta calvo lo lanzó afuera, feliz de hacerlo, pues llevaba tiempo molesto con Sammy. En la calle, Alex lo siguió en su pequeño coche de juguete. Le dijo que si Sammy se marchaba, él también lo haría. A pesar de las objeciones de Sammy, Alex insistió en acompañarlo y no tuvo más remedio que llevarlo a su apartamento. Mientras tanto, cuando Philippe descubrió que Alex se había fugado, se enfureció. ¿Cómo era posible que sus escoltas no hubieran vigilado adecuadamente a su hijo? En su cólera, despidió al escolta en el acto. El hombre, decepcionado tras 10 años de servicio, se retiró con el rostro lleno de rencor. En el apartamento de Sammy, este presentó a Alex a su esposa, sus amigos y sus vecinos. El niño colaboraba con entusiasmo cada vez que Alice estaba ocupada. Desde que Sammy había entrado en su vida, el niño mimado y altanero comenzaba a mostrar indicios de cambio positivo. En la mesa, Sammy sirvió té en su tetera de doble boquilla, y Alex quedó fascinado. El niño no dejaba de hacer preguntas.
pero temiendo revelar demasiado sobre su trabajo, Sammy lo llevó al exterior. Allí, Alex estaba más feliz que nunca. Por primera vez podía jugar con niños de su edad, pero durante el juego, un matón se le enfrentó y lo retó. Sammy intentó intervenir por miedo a que Alex resultara herido, pero, inesperadamente, el niño se defendió por sí mismo. Tras superar al agresor, Sammy y Alex se refugiaron en el tejado. Allí disfrutaron juntos de la puesta de sol, que a los ojos de Alex se veía mucho más hermosa que la de su lujoso balcón. Durante la charla, Sammy le entregó el libro del que le había hablado antes, La noche de los árboles, como regalo de cumpleaños. Alex se llenó de alegría. Ese sencillo obsequio le pareció el mejor que había recibido en toda su existencia. Después de pasar el día juntos, Sammy llevó a Alex de regreso a casa antes de que oscureciera demasiado. Pero en la entrada del edificio, Philip apareció con sus escoltas. Se llevó a Alex a la fuerza y amenazó a Sammy con no acercarse nunca más a su hijo. Viendo partir al niño, Sammy se entristeció, aunque creyó que aún podía ser feliz con o sin él. De regreso a su apartamento, la gente lo miraba con desprecio y lo burlaba por los videos virales en YouTube. En el automóvil, de camino a casa, los teléfonos de Philip y Alex no dejaban de sonar. Al revisarlos, quedaron impactados. Todos los videos de Sammy como juguete de Alex habían sido publicados por el escolta calvo. En cuestión de horas, se hicieron virales, apareciendo en noticias y parodias en todas partes. En el apartamento, Alice lloraba furiosa. Se sintió traicionada al saber que su esposo le había mentido todo el tiempo. Le avergonzaba que Sammy hubiera sido tratado como un objeto por un hombre adinerado, especialmente por uno que había despedido a todos sus vecinos. Descorazonada, le pidió a Sammy que se retirara. No quería que su hijo creciera con un padre sin dignidad que trajera vergüenza a la familia. En la mansión de Philip, todos los empleados vieron en televisión la enorme manifestación. Los vecinos, especialmente los de Sammy, estaban furiosos. Solo porque Philip era rico, no solo había despedido a cientos de trabajadores, sino que además había tratado a un ser humano como un juguete para su hijo. Esa noche en el apartamento, Alice se sintió culpable. En esa situación debía haber apoyado a su esposo, no echarlo. Comprendió que Sammy había hecho todo aquello para ganar dinero y hacerla feliz a ella y a su bebé. Al día siguiente por la mañana, en la casa del árbol, Philip llamó a Alex y le dijo que se preparara. Esa misma tarde viajarían a Japón. Al principio, Alex permaneció en silencio, pero tras pensarlo, hizo una petición antes de aceptar partir. Más tarde ese día, Philip invitó a todos los manifestantes a la mansión y anunció que Alex le había pedido revertir los despidos de la compañía. Como padre, Philip accedió y declaró que, a partir del día siguiente, todos los trabajadores despedidos podrían volver a sus empleos. Los manifestantes estallaron de alegría. En medio de la celebración, Alice estaba disgustada. Parecía que a todos solo les importaba su propio beneficio, olvidando por completo a Sammy y, ayer lo habían menospreciado, llamándolo traidor por trabajar para Philip. Ahora alababan al empresario, pero ignoraban por completo a Sammy. Alice estaba profundamente decepcionada. Mientras los reprendía, de pronto entró en trabajo de parto. Cundió el pánico y fue trasladada de urgencia al hospital. Tras cumplir el deseo de su hijo, Philip y Alex partieron rumbo a Japón. De camino al aeropuerto, Philip le dijo a su hijo que cuando creciera heredaría la empresa. Alex respondió que si le tocaba gestionarla, no quería ser como su padre. ¿De qué servía tenerlo todo? ¿De qué servía enviar a una madre al mejor hospital del extranjero si eso la alejaba de su hijo y le impedía estar presente en los últimos momentos de su vida? Al escuchar las palabras de Alex, Philip se disculpó con sinceridad por haber fallado como padre. En el silencio que siguió, Alex añadió que, debido al egoísmo de su padre, Sammy seguramente también estaría triste y arrepentido por perderse el nacimiento de su propia hija. Felipe guardó silencio y luego ordenó al chofer que diera la vuelta hacia el hospital. En la casa del árbol, el personal de Felipe gritaba buscando a Sammy. El empresario había ordenado que lo recogieran y lo llevaran al hospital de inmediato. Lo que nadie sabía era que Alex había escondido a Sammy allí en secreto. Al enterarse de que su esposa estaba a punto de dar a luz, Sammy corrió al hospital. Durante el parto, los vecinos esperaban ansiosos en el pasillo. Alex agradeció a su padre, y Philip se conmovió. Era la primera vez que escuchaba a su hijo decir gracias. Felipe le prometió que de ahora en adelante pasaría más tiempo con él. Poco después, Sammy salió del quirófano radiante. Gritó que era una niña, y todos celebraron emocionados. En la sala de maternidad, Sammy contempló a su hija recién nacida con profunda emoción. Permitió que Alex cargara al bebé, y al ver la alegría en su rostro, Philip también sintió felicidad. Cuando todo se calmó antes de ir al aeropuerto, Philip llevó a su hijo a dar un paseo para disfrutar de la hermosa tarde en el jardín del hospital. Se sentaron en un banco. Philip se quitó los zapatos y le pidió a Alex que hiciera lo mismo. Le dijo: Sammy dice que caminar descalzo sobre el césped produce cosquillas y es divertido. Ambos disfrutaron juntos de ese simple placer. Mientras caminaban, Alex hizo otra petición. Quería fundar una nueva empresa junto a Sammy.
una fábrica de teteras de doble boquilla. Riendo, Philippe aceptó. Espero que te haya gustado la historia.